Estamos en calefaire.com.uy y el 204-4801. Soy Cristina Lustenberg y te invito a que nos acompañes y nos votes para avanzar en mejorar la salud, la educación, el empleo, para que trabajemos juntos por el Uruguay que merecemos. Uruguay te llama. Abrazalo con Cristina Lustenberg. Yamandu Orsi, presidente. Votá el abrazo. Lista 949. Nuevo taller de INACAL, gestionando experiencia con el cliente. 25 y 27 de junio, de 18:30 a 21:30 horas. Modalidad online. El objetivo es el de proporcionar a los participantes herramientas de aplicación práctica para el análisis, diseño y optimización de servicio prestado a los clientes, basándose en lo que piensa, siente y experimenta cada uno durante todo el recorrido de contactos con la organización. Para mayor información o inscripción, WhatsApp 091-900-664 o por mail secretaría@inacal.org.uy. Estamos todos juntos, un gobierno honesto y justo, el gobierno de la gente volverá. Por si es el primer paso, preparemos los abrazos, levantemos la bandera hacia Carcar. Con Orsi volvemos. En junio, tu voto importa. Votá 609. Frente Amplio. Yamandu Orsi, presidente. Otra mañana para escuchar sin desconectarse. Otra mañana, la campaña en debate. Propuestas, ideas, contraste, controversias, posturas, diferencias, ruido. ¿Qué dejó la última semana de la campaña electoral? Días pasados, la encuestadora Cifra presentó una muestra sobre la percepción de la situación económica actual y futura de nuestro país. Según el estudio, las opiniones sobre cómo es la situación económica están divididas. 31% la considera buena, 31% la considera mala y el resto ni una cosa ni la otra. El 55% de quienes piensan votar al Partido Nacional y el 48% de los que piensan votar a otros socios de la coalición creen que la economía está bien. Opción u opinión compartida por apenas el 12% de los que están pensando en votar al Frente Amplio. A todo esto, días pasados, en un desayuno organizado por el semanario Búsqueda, el precandidato presidencial del Frente Amplio, Yamandu Orsi, hoy por hoy favorito dentro de la coalición de izquierdas, dijo que si triunfara en el proceso electoral en su gobierno, no habrá un cambio sustancial de la política económica. En este país, a nadie se le ocurre poner en riesgo la estabilidad macroeconómica. Es una lógica que atraviesa los partidos. El déficit fiscal es un problema para todos los partidos y la baja inflación hay que mantenerla, afirmó. Entonces, hoy ponemos este tema en la campaña en debate: la incidencia de la economía en el proceso electoral. ¿La gente vota con el bolsillo? ¿Hay relación entre la situación económica del país y la intención de voto? ¿Es la economía estúpido? Como dijo un asesor del candidato del Partido Demócrata en las elecciones de 1992. Hoy debatimos esto con Selva Andreoli, Graciano Pascale y Margarita Machado. Selva, buen día, ¿cómo estás? Buen día, muy bien. Saludos para todos. Gracias por acompañarnos, ya recuperada. Ya recuperada. Otra vez al pie del cañón. Graciano, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Y Margarita Machado, la recibimos nuevamente. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día para la audiencia y para ustedes también en este grupo tan lindo. Gracias por acompañarnos a los tres. ¿La gente vota con el bolsillo? ¿Define la elección el estado económico del país, Selva? Bueno, la gente vota por varias razones, pero yo creo que la economía es una de las razones que incide en lo que puede ser la preferencia por uno u otro movimiento. Hay que tener en cuenta que si nosotros vamos a las cifras reales, es un tercio de la población el que considera que digamos que la economía está bien. Y si vamos a las intenciones de voto también que manejan las encuestas, con toda la prudencia que yo manejo las encuestas, porque se han equivocado muchas veces, pero de todas maneras muchas encuestas coinciden, estamos hablando de que el Partido Nacional, que es quien dirige, digamos, todo, digamos, el que lidera el gobierno, está en los 29, 28%, o sea que
no me sorprende que haya en una muestra que creo que es de 1500, si no me equivoco son 1500 y algo, es una muestra telefónica hecha como se hace, Cifra es muy responsable en este trabajo, hoy justo no está Mariana, pero yo creo que sí. El tema es que me parece que hay simplificaciones. Por ejemplo, tú decías ahora al ingreso, al comienzo, que Orsi decía que la economía seguía tal como está. Estamos hablando de temas que tienen que ver con los impuestos, porque se lo acusó al Frente Amplio de que cuando ganaba, ya ellos determinaron que el Frente Amplio va a levantar los impuestos. Este gobierno levantó los impuestos, porque cuando bajó el 2% de las tarjetas de débito, en realidad nos quitó un 2%, o sea, nos elevó la compra en un 2%. Nadie lo recuerda, pero en realidad existe, o sea, en el bolsillo se siente. Entonces, a mí me parece que sí, que la economía, a pesar de que está en segundo lugar de preocupación de los uruguayos, el primero es, como es obvio, la inseguridad, porque es astronómico el problema de la seguridad, ya a esta altura nadie puede taparlo. No hay forma de taparlo, por más que digan volvieron las carteras, no nos perdonan el éxito, todas las cosas que ha dicho el gobierno, es decir, no hay forma. O por más que inauguren, cosa increíble para mí el otro día, la inauguración de un blindado por el ministro del Interior. Un coche blindado porque dijo no nos amedrentan las piedras. Y yo puse en un Twitter, bueno, ahora la gente va a poder caminar tranquila. Yo dije, sí, pero el problema es que la gente toda no entra en el blindado, la gente de esa población. Entonces, de verdad, hay cosas que a mí me resultan sorprendentes. Orsi en realidad se refirió a los impuestos, pero el tema de la economía en el programa del Frente Amplio está claramente indicado en función de la distribución. Este país creció, no hay duda, hay gente que es más rica, pero también hay gente que es más pobre. El último informe dice que hay 100.000 personas más que cobran 25.000 pesos. Yo les pregunto a ustedes en la mesa, ustedes si cobraran 25.000 pesos de salario por mes, ¿podrían vivir? ¿Podrían pagar un alquiler? ¿Podrían comer? ¿Podrían atender a sus hijos? Es decir, es impresionante cómo ha bajado el tema de, digamos, de un sector de la población que ha quedado al margen de los famosos Maya Oro. ¿Que hay gente más rica? Por supuesto que sí. Es más, la propia EBU ha denunciado que nunca crecieron tanto los depósitos en dólares, miles de millones de dólares en el exterior y en el Uruguay, pero sobre todo en el exterior. Esa riqueza que se generó en el Uruguay no derramó para la sociedad. Esa riqueza se fue para afuera, para la especulación financiera, o está aquí dentro, pero también en especulación financiera. Son depósitos que se incorporan a lo que es la banca nacional. Entonces, de verdad yo creo que sí, que la economía influye en el voto. A veces la gente no tiene conciencia de cuánto perdió. Yo cuando escucho a Delgado en los spots decir que nunca tuvimos un salario real más alto que el de hoy en 50 años, digo, pero ¿cómo la gente se olvida que durante todo este periodo su salario real estuvo por debajo de lo que ganaba en el 2019? Y no lo digo yo, son las cifras que dan las estadísticas y el INE. Recién ahora el salario real en algunos sectores va a terminar en el año 24 al mismo nivel que el año 19. Entonces, la gente tuvo 4 años de pérdida de salario. Y lo que pasa es que esto es como cuando uno ve crecer un niño en tu casa, ¿viste? No te das cuenta de cuánto va creciendo. Y esto es parecido. Te fueron sacando de a poquito plata del bolsillo, a medida que iba pasando el tiempo ibas ganando menos, etcétera, etcétera. Cuando querés acordar, no te acordás de lo que ganabas hace 4 años y de todo lo que podías comprar. Entonces, que es la otra gran estafa, ¿no? Munjo lo dice. Si el dólar estuviera al precio que debería estar, que es 45 pesos, la inflación no estaría en 5,5, estarían casi en 9. Entonces, de verdad que hay toda una serie de mecanismos que yo creo que afectan la percepción de la ciudadanía sobre el tema de la economía, pero que en realidad en los hechos estamos peor. Graciano. La pregunta es si afecta la economía en el voto. Sí, claro, afecta porque es uno de los temas que preocupa a la gente en todas las elecciones y en todos los momentos. Pero sobre esto yo creo que cabe el análisis, encajaría conceptualmente el análisis que hacíamos la semana pasada sobre la seguridad. Yo en aquel momento decía que sí, que efectivamente la seguridad impactaba, pero con la salvedad de que la percepción está en función de la experiencia de cada ciudadano. Si todos vemos en el noticiero que pasa esto, que pasa lo otro, que mataron a 4 acá, allá, que hay inseguridad en los barrios, pero en la medida en que eso
impacta en un círculo reducido de la población, las víctimas, los familiares, los amigos, los vecinos, etcétera, que es una minoría. El resto de las personas, en la medida en que no le toca de cerca, bueno, lo siente como preocupación, puede tener empatía con las víctimas y en general sentir que eso es un problema de la sociedad, pero no le afecta en lo personal y por lo tanto, si bien en forma abstracta dice sí, la seguridad es un problema, en la medida en que no le toque a la persona, deja de serlo o por lo menos incide menos en el voto. Con la economía pasa exactamente lo contrario, porque todos los ciudadanos, todos los votantes, de una manera u otra, ya sea porque, como dice Selva, ganan 25.000 pesos, o por, como dice Selva, hay algunos grandes empresarios que ganan mucho dinero, por una razón o por otra, la persona que va a la feria, la experiencia que tiene, el que puede cambiar el auto, el que no puede, todos de alguna manera se sienten afectados, o se sienten tocados o alcanzados por el, llamémosle, tema económico. Entonces, desde ese punto de vista, es mucho más decisivo en la hora del voto la economía, porque impacta de una manera u otra en todas las personas, que la seguridad que impacta solamente en aquellos que directamente lo sufren. Entonces, desde el punto de vista último, es decir, que impacta a todo el mundo por igual, en la medida de cada uno, como está ubicado en la sociedad, cómo son sus ingresos, sus expectativas, creo que en este momento el saldo para el gobierno es favorable. Es decir, los indicadores de confianza, los indicadores de consumo, los indicadores de, pues, no sé, ventas, automóviles, viajes, bueno, todo lo que de alguna manera moviliza la economía en el consumo, funciona. O sea, algunos sectores además, desde el punto de vista laboral, que es otro tema muy importante, tienen desocupación cero, las personas que están más preparadas para, digamos, para, en fin, desempeñarse en la sociedad. Hay sectores de la actividad que realmente tienen desocupación cero, la informática, todos los días se abre una empresa informática nueva, de tecnología de la información, vienen a instalarse acá, y el problema que dicen es que no alcanza la gente que hay preparada. Bueno, entonces, poniendo todo en la balanza, yo creo que hay, lo dicen, obviamente no lo digo yo, lo dicen las propias encuestadoras, hay una, digamos, un porcentaje mayoritario de la población que, digamos, está conforme de alguna manera u otra. Por supuesto, siempre hay gente que está desconforme, eso es lógico, ¿eh? Y la oposición trata de hacer pie en la gente que está desconforme, como dice Selva, ¿no? La gente gana 25.000 pesos, todo eso, y se acuerda que cuando le bajaron, le subieron el 2% del IVA, no sé qué. Bueno, es una cosa un poco más sofisticada porque ya entramos en un tema más complejo, pero en general a todo el mundo le impacta, y desde ese punto de vista creo que en esta circunstancia, donde hay un cierto viento a favor y donde además el gobierno maneja las perillas. ¿Se acuerdan cuando la calle hablaba de las perillas en la época del COVID? Bueno, ahora también el gobierno tiene las perillas. Bueno, ¿qué hacemos? Subimos la nafta, bajamos la nafta. No sé, digamos, variables que el gobierno puede manejar en un corto plazo y que obviamente, como haría cualquier gobierno, las va a tratar de manejar en su favor y no en su perjuicio, ¿no? Margarita. Bueno, yo coincido con ambos en muchas cosas y me parece muy acertada la encuesta esta porque además cuando vamos a comparar lo que pasó, ese tipo de encuestas en el 2019, era bastante parecido ahora. Lo que para mí lo que me da la pauta es de que va a ser una elección muy reñida, porque justamente esa misma cantidad de porcentajes de conformidad y de desconformidad con los aspectos económicos se está dando en esta encuesta, ¿no? Creo que va a ser que va a impactar el tema económico y sobre todo porque las cifras ya te digo, de rechazo y al gobierno en el 2019 son similares al actual. Va a ser muy reñido y además un poco mirando a mí lo que más me preocupa y creo que también lo expresó Munjo en el informe de Ceres, es que aquella cosa que decíamos los que estábamos en la coalición opositora al Frente Amplio, de que era un horror el déficit fiscal del 4%, hoy
sigue igual. Estamos igual. Sigue igual. Entonces, y veo que los economistas por ejemplo, hoy leí una nota de Odone, todos, que creo que es asesor de Orsi. Se lo ha mencionado hasta como posible ministro de Orsi. Bueno, está. Pero la línea es como continuar con la política, con la misma política económica. Ahora, yo le pregunto a los economistas, ¿no? No sé, y voy a traer acá lo que dijo hace unos días el expresidente Mujica. ¿Qué pasa? ¿Por qué esto no se logra resolver? Cambian los gobiernos, aparentemente cambian las orientaciones económicas, que en definitiva más o menos todas siguen en la misma línea, pero el problema que nos inhabilita para llegar al umbral del desarrollo, que es este déficit, este costo país, todo eso, en definitiva no nadie lo resuelve. Porque ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar de camiseta y vamos a seguir haciendo lo mismo. Y allí hay muchos temas que inciden. Creo que la economía, está bien que la gente lo considere importante, porque la economía es lo que define después la calidad del empleo, los salarios, las retribuciones, las políticas sociales. Las políticas sociales, todo. Pero en la medida en que nosotros aumentemos ese déficit, no vas a poder hacer nada, porque lo hemos visto en otros países, ¿no? Cuando esto se dispara, entonces todos van a tener que quedar atados así. Y quiero recordar lo que decía Mujica, porque él decía, no puede existir un ministro de Economía que no sepa de campo, o no sé qué, o algo parecido. De agro, sí, es cierto. O de agro. No sé si lo expresó muy bien. Yo no digo que sea el ministro de Economía un campero, pero antes que este país tuviera gente, tenía vacas, por ejemplo, ¿no? Y nos ha sostenido a lo largo de yo qué sé, hace 300 años que acá hay vacas y un poco menos que hay gente. Y cuando digo vacas me refiero a todo. Siempre más vacas más que gente. Vacas que gente, siempre. O sea, hay que recordar a Valle ahí, la vaca les gana. Les gana, claro, pero viste, Jorge Valle... Lo decía con relación a la oveja, lo decía. Siempre, sí, y es increíble que, por ejemplo, nuestro rodeo de ovinos descendió a la tercera parte. Porque, y acá van todos, en las últimas décadas, se ha descuidado esto que es la gallina de los huevos de oro de este país. Nuestro tesoro es el campo. Me refiero no a la materia prima bruta, me refiero a lo que supimos tener procesos industriales, agroindustriales, con procesamiento de la lana, con tejidos que exportábamos a todo el mundo. También nosotros tuvimos un pico en nuestra economía cuando en el Uruguay se inventó el corned beef en la Segunda Guerra Mundial, porque era una manera de llevarle proteínas a los soldados. O sea, hay maneras de desarrollar. Bueno, está la forestación, Margarita. Ahora, sí, ¿no? bueno, pero la forestación... es del campo. ¿Qué es lo que es el campo? Pero la forestación tiene un problema. No se ha hecho de una manera equilibrada. Nosotros... hay algo que tenemos que cuidar, es el equilibrio medioambiental también. Yo le agregaría a eso que dijo Mujica, el ministro de Economía tiene que saber de campo y tiene que saber de medio ambiente. Porque el contrato que firmó el Frente Amplio con UPM, nosotros allí perdimos soberanía ambiental, cosas que de una manera innecesaria. Y a partir de eso... hubieron una cantidad de contratos que se fueron dando y también este gobierno continúa en la misma línea. ¿No sería bueno que viendo que esto del déficit, que ya lo dijo Muncho, es tan grave y no podemos pasarnos de eso, porque por más que pienso yo, no sé si ganara
Orsi o ganara el Frente Amplio, dijeran, bueno, queremos hacer más políticas sociales, destinar más dinero para esto, para aquello, no te podés disparar de eso y bueno, algo se estuvo haciendo mal por todos. Yo me refiero al costo del país, yo me refiero a la eficiencia y a la cantidad de funcionarios públicos. Porque además acá, cuando el otro día escuché a Munjo, pensaba, acá hay un tema que nadie controla el gasto del Estado, por ejemplo, en nombramiento de personas. Si a veces se quiere pedir informes sobre contrataciones, digamos, de asesores a nivel de las intendencias, a nivel de los ministerios, a nivel de las comisiones de técnica o mixta, lo que quieras, viene la denegatoria de se declara confidencial, sí, eso. Hay poca transparencia allí. Hay poca transparencia. Cualquier intento que se ha hecho en distintos gobiernos ha fracasado con total éxito, claro, en el intento de transparentar los ingresos. En última instancia, en este gobierno nos hemos dado cuenta cómo funcionaba, por ejemplo, la CTM. Claro. Sí. Que no vimos ahora, pero ha pasado antes también, ¿no? Y con obvio, las intendencias, ni que hablar, eso es todo un asunto. No, y todos los... si tú mirás el aumento del gasto, porque el problema es que creció la economía en un montón de cosas, porque ha crecido, pero como no se controla el gasto, el déficit sigue, entonces seguimos entrampados en eso. Sería bueno, me parece a mí, que pasada la etapa electoral, los ministros de Economía, los asesores de Economía, se pongan de acuerdo, porque perder una elección no significa que te tengas que poner siempre en contra. Han habido ejemplos en la historia uruguaya de democracia plural, donde gobierno y oposición participan o apoyan, en fin. Este es el gran tema que tenemos que resolver. Bien. Porque si no... En las intervenciones manejaron una frase que quiero destacar y que me den su opinión con respecto a la misma línea. Sí, lo dijeron, por ejemplo, ustedes. Pero dos. No es la misma línea. Ahí va, quiero introducir ese debate. Sí. Mucha gente ha mencionado que en la gestión de Arbeleche hay una misma línea de continuidad de la gestión que había realizado, por ejemplo, Astori, o la conducción económica encabezada por el exministro. Integró el equipo de Astori. Como directora de gestión de deuda, ¿no? Sí. Claro. Y mucha gente dice que ahora se continúa esa línea, y la pregunta es, en función de lo que dijo Orsi, es si va a haber un cambio. Pero te traslado la pregunta concreta. ¿Es la misma línea la que se aplicó en este gobierno con respecto al gobierno anterior, en la materia de políticas económicas? No, vamos a empezar por el principio, porque la economía es muy vasta. Yo no soy economista, pero por lo menos trato de leer y de informarme, y bueno, y tengo vínculos con varios economistas que los considero muy inteligentes y muy sesudos a la hora de analizar la situación en Uruguay. El propio Munjo dice cosas que dice el propio Frente Amplio, que es que sin crecimiento, lo decía recién Margarita, sin crecimiento no hay que repartir, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos que no vamos a ponerlos... porque las líneas económicas, nadie va a decir que quiere el desequilibrio macroeconómico. Nadie lo va a decir. Nadie va a decir que quiere aumentar el déficit fiscal. Nadie va a decir que quiere aumentar la deuda bruta. Y la deuda bruta en este país se aumentó al 68% del PBI. En este país. Y este gobierno deja hipotecado a futuro... no lo que hizo hoy, sino lo que viene. Se ha gastado prácticamente todo el presupuesto del Ministerio de Transporte, hablando del Ministerio de Transporte, que ahora me acabo de enterar ayer o antes de ayer, que ha contratado 17 asesores a un sueldo de 320.000 pesos. Entonces, ¿cómo no va a ser caro el Estado? ¿Y cómo se van a dar el lujo de decir, claro, hay un grupo de privilegiados que seguro que ganan muy bien con este gobierno y seguro que les va muy bien con este gobierno? Pero cuando vos me preguntás si es la misma línea, yo te contesto muy brevemente diciéndote, el acento en las políticas sociales, pero no en las políticas de asistencialismo, sino en la creación de empleo genuino. Porque cuando te dicen que hay empleo y que no hay, y Graciano hablaba de que hay sectores en que el empleo prácticamente está
Eso no es cierto, Graciano. A veces se llama, el otro día lo decía la Intendencia, para 200 cargos y se presentan 14.000 personas, se inscriben. Concretos, pero selva, no importa, ¿no? pero Bueno, es un sector, pero es un sector muy particular y muy pequeño. Porque hay otro tipo de empleos que no son empleos genuinos. Por ejemplo, los jornaleros, está bien, son jornaleros que, viste que la famosa, los jornales solidarios que se hicieron a través de las intendencias. Bienvenidos sean, eran contratos de 6 meses que se fueron prorrogando. ¿Cuánto ganan? Ganan 15.000 pesos. ¿De qué me están hablando? ¿Esos son los empleos que creó este gobierno? Hoy hablaba yo de los 25. Vuelvo a preguntar, ¿quién vive con 15.000 pesos? ¿Quién vive con 15.000 pesos? ¿Eso es un empleo genuino? No, eso es mentira, eso es un bluff. Entonces, si me preguntás si se sigue la misma línea económica en lo que tiene que ver no solo con lo que es la macroeconomía, los factores que nadie va a querer que se dispare la inflación en este Uruguay como pasa en Argentina, eso no lo quiere nadie. Por favor, nadie es tan tonto. Pero efectivamente, si vos empezás a medir cómo se distribuyó y el índice Gini en este país se modificó, que es el índice que indica cómo se hace la distribución social del Producto Bruto Interno entre las personas, ese índice obviamente se distorsionó. ¿Por qué? Porque hay más pobres. Señores, pensemos en la pobreza infantil. ¿Ustedes saben que en este periodo nacieron 60.000 niños nuevos? ¿Menos? 60.000 niños menos nacieron en este periodo y tenemos un punto más de pobreza infantil. Quiere decir que la pobreza infantil aumentó mucho más, porque esos 60.000 niños de los que estoy hablando, normalmente los hogares pobres son los que tienen mayor cantidad de niños, los hogares medios ni siquiera se reproducen a sí mismos, generalmente tienen un hijo, o sea que reproducirse a sí mismo sería por lo menos tener 2 hijos. Crecemos a expensas de hogares pobres, niños que la pobreza infantil nadie ha negado, ningún partido ha negado que es un problema a resolver, que es una vergüenza nacional, que significa hipotecar el futuro. Y sin embargo, la pobreza infantil en este país creció, repito, y creció en cifras tan reales como esta que estoy dando. Simultáneamente, acoto lo que dice Selva, simultáneamente se promueve una reforma jubilatoria que tiende a beneficiar al sector de los jubilados. Entonces, de acuerdo contigo, estoy de acuerdo en desacuerdo con eso. Claro, entonces al final, ¿en qué quedamos? O sea, queremos, es como dice el refrán, si la cobija es corta, no se puede tapar a todo el cuerpo. Se destapa uno, se tapa uno, se destapa el otro. Me parece que eso es así. Ahora, yo quería ir, porque este tema es muy interesante el tema de la economía y la izquierda. Básicamente estamos hablando de eso, ¿no? O sea, Orsi para tranquilizar dice, no, acá más o menos vamos a seguir todo igual, no se preocupen, algún cambio. Chicos, no va a haber cambio de impuestos. Ahí está, repito, entonces no se preocupe. Bueno, pero habló de cosas concretas. O sea, el tal... de la sustentabilidad alimentaria, de crecer, del tema de la granja. Dijo, a nadie se le ocurre poner en riesgo la estabilidad macroeconómica. Lógico. Entonces, pero, fue un poco más amplio que los impuestos. Ahí está. Entonces, pero yo quiero ir a un punto que me parece esencial para entender el cambio político que tuvo Uruguay y en general que tuvo llamémosle el mundo occidental, por llamarlo de alguna manera. Y es el siguiente. En todos nuestros países, Uruguay incluido, la izquierda tuvo grandes obstáculos para llegar al gobierno por el voto popular. Básicamente, yo por lo menos creo eso, básicamente por 2 razones. Primero, por la alineación geopolítica, digamos, del principal partido de la izquierda en Uruguay, que lo fue en muchos países, que era el Partido Comunista. Cuando existía la Unión Soviética, bueno, estaba muy vinculado a la Unión Soviética, en fin. Eso era una limitante. En un mundo de Guerra Fría, en un mundo polarizado, la gente no quería, en fin, estar dentro de la órbita soviética, vamos a llamarlo de esa manera. No, pero a ver, no ridiculice, porque yo no ridiculizo las cosas que puedo decir. Está bien. No, pero te agrego un argumento que se decía mucho, ¿no? Pero que no lo digo yo. No lo digo yo y me parece una falta de respeto ridiculizar un argumento en una conversación seria. Me parece una falta de respeto. Te lo digo con todo. Te pido disculpas si te sentís pero te digo con toda franqueza, que te falta el respeto. Pero lo dije porque me causa gracia, porque se volvió a decir ahora. Si te causa gracia que el Partido Comunista Uruguayo estaba alineado con el Partido Comunista No, que se van a llevar los niños. No. Que se llevaban los niños a Rusia. Eso. No, lógico, eso es lo que me causa gracia. Una cosa que no dije. Yo no dije que tú lo dijiste, entonces, dije que es un argumento que se manejó. Pero a ver, últimamente... tú no me querés escuchar. Tú querés escuchar lo que tenés adentro de tu cabeza.
Y lo que tenés en tu cabeza es un tema tuyo, no es un tema mío. Yo estoy razonando una cosa que yo considero que es clave y que explica la victoria del Frente Amplio. Y para mí la victoria del Frente Amplio se explica básicamente por dos razones. Primero, por la caída de la Unión Soviética, que alejó del horizonte el temor que mucha gente tenía de que los países dominados por el Partido Comunista, digamos el líder del Frente Amplio, cayeran bajo la órbita soviética, con todo lo que eso significa, y por el lado económico. Es decir, la experiencia de todos los votantes en materia económica con la izquierda era ver lo que pasaba en países donde la izquierda dominaba. Expropiaciones, confiscaciones, claro. Todas esas cosas, ¿no? Entonces, en la medida en que, cuando Tabaré Vázquez lleva a Astoria a Washington, y atrás de la Casa Blanca, con Astoria al lado, le da tranquilidad a la sociedad, ahí la gente dijo, bueno, está bien, vamos a probar con esta gente. Vamos a probar total. Ya probamos con los colorados, probamos con los blancos, tuvieron los militares, vamos a probar con estos muchachos. Total, fue a Astoria, a Washington, al Fondo Monetario, se fue de la mano de Tabaré Vázquez y dijeron, va a estar todo bien. Si Estados Unidos aprueba, nosotros vamos a votar. Y ahí se abren las puertas del poder para el Frente Amplio. Veníamos de la crisis del 2002 también, ¿no? Todo lo que quieras, pero necesitaba el Frente Amplio la bendición de Washington para llegar al gobierno. Una simplificación total. Así que ahora me entero que el Frente Amplio necesitaba la bendición de Washington. Sí, y claro. Pero por entonces, Dios, ¿para qué lo llevaron? Dios. Entonces, ¿para qué fueron Así a que Washington? somos que una colonia. Entonces, ¿para qué fueron? Somos una estrella en la bandera Tabaré Vázquez de con Estados Unidos? ¿Para qué fue Tabaré Vázquez con Astoria a Washington? ¿Para qué fue? ¿Por qué no fue a La Habana a pedir la bendición? ¿Por qué no fue a Moscú? Fue Dios a mío. Washington. Qué simplificación fue histórica. a Washington. No fue ni a Moscú, ni a La Habana, a ningún lado. Entonces, yo estoy argumentando por qué la izquierda llega al gobierno. Y una vez que llega al gobierno, con Astori, que fue la garantía de la estabilidad, de lo macroeconómico, de que todo fuera a estar más o menos bien, que no se disparara la inflación. Y de que hiciera la mayor revolución en el sistema tributario uruguayo. Está complicado hoy, Está complicado. Tengo ganas de hablar. Sí, ya sé que tenés ganas de hablar, pero me parece que lo que ya sé que tenés ganas de hablar. Si vamos por intervenciones más breves. Lo que no tenés ganas es de escuchar. Yo sé que tenés ganas de hablar. Por eso me sorprende. Entonces, bueno, pero podías reaccionar de otra manera y no de esa manera. Entonces, mi argumento es, el Frente Amplio gana porque da tranquilidad económica. Y esa fue la razón por la cual incluso ganó Mujica. Claro. ¿Con quién hizo la fórmula Mujica? Con Astori. Cuando salía Mujica bien vestidito, todo bien peinadito, todo. Salía con Astori, que daba tranquilidad, que daba confianza, que no va a haber lío, que va a estar todo bien. Fenómeno. Orsi está en esa misma línea. Muchachos, si gano yo, mire que no va a pasar nada, mire que los impuestos, no sé cuánto, la estabilidad, bla, bla, bla. Si es necesario, iremos a Washington con O'Donnell para que estén todos tranquilos. Entonces, esa fue la razón de la victoria del Frente Amplio. Y, obviamente, el que utilizó una receta y le fue bien, quiere repetirla. No dice el Frente Amplio, vamos a repartir todo, vamos a sacarle todo a los ricos, porque acá hay mucha riqueza que está mal repartida. Y fíjense todas las casas vacías que hay en Punta del Este. ¿Saben lo que vamos a hacer? Vamos a ocupar las casas de Punta del Este para repartirla a la pobre gente que no tiene casa, no tiene donde vivir, toda la gente tirada ahí en 18 de julio en la Ciudad Vieja y todos los apartamentos vacíos. No dice eso. No dice, vamos a expropiar los depósitos, esos millones que dice Selva que están en los bancos. No dice, vamos a entrar a los bancos, a agarrar la plata y repartirla porque es la justicia. No dice eso. Dice que la macroeconomía, que la inflación, que hay que tener cuidado. Entonces, claro que la economía importa. Y por esta razón. Por algo nadie propone nada radical. Del mismo modo, nadie dice del otro lado, vamos a privatizar todo. Nadie dice, vamos a vender ANCAP, vamos a vender la UTE, vamos a vender ANTE. Nadie lo dice. Sí lo dicen, pero nadie lo dice. ¿Qué candidato dice voy a privatizar todo? Nadie lo dice. Porque no son bobos. O sea, salvo vos, que sos muy inteligente, los demás no son bobos. Tampoco te crees que los demás son bobos. Porque nadie dice, voy a privatizar todo. Entonces, esta es la clave del asunto. El votante uruguayo es un votante promedio, tranquilo, no quiere lío, quiere morirse tranquilo, o sea, quiere morirse en paz, no quiere complicaciones. Quiere disfrutar los últimos años, quiere cambiar el auto, quiere, no sé, llevar a la nena a Disney, yo qué sé, lo que quiera hacer, pero que no lo joroben mucho, que no lo asusten con privatizaciones y con socializaciones. Entonces, ahí está la clave. El Frente Amplio necesita dar tranquilidad y seguridad. Y el votante, al final, ¿en quién va a creer? ¿En quien renunció a la raíz, la esencia de su ideología? Como hizo la izquierda.
o va a creer en el que más o menos llevó la cosa adelante, llevó la economía y más o menos el país se mantuvo y frente al desequilibrio, el descalabro argentino mantuvo una cierta coherencia. Yo creo que ahí está planteado el tema. Y hace bien, el Frente Amplio hace muy bien en renunciar a todos los postulados del pasado, hace muy bien en renunciar a la estatización de todo, hace muy bien en renunciar a la reforma agraria, hace muy bien en renunciar a la nacionalización de la banca, hace muy bien en renunciar a todo eso, el libro de Wilson. Pero, se ve que no lo leíste. Era más radical que el programa agrario del Frente Amplio. Bueno, por favor. Lo único que me quiero recordar es aquella frase maravillosa de Wilson que decía: si los políticos no somos capaces de resolver los problemas de 3 millones de uruguayos, porque somos 3 millones, nada más, 3 gatos locos, somos unos, no recuerdo la palabra, incompetentes, podemos decir irresponsables o algo peor, no recuerdo. Algo peor, sí, no recuerdo la palabra. O sea, creo que esa es una de las grandes cosas que tenemos para aprender de la historia y de una persona que pertenece a un partido que realmente nunca fue el mío, pero que es una gran verdad. Creo que realmente esto, cuando se dice se mantiene la línea, ¿qué quiere decir? Que fue la pregunta que hiciste tú. Exactamente. Se mantiene la línea quiere decir que aquella pelea que tenía, yo recuerdo Jorge Valle con su padre, de incorporar a la conducción de los países los fundamentos económicos, que le costó perder todas las elecciones porque decían que era un parricida y no sé qué. Bueno, eso, en definitiva, creo que toda la sociedad uruguaya, todos los partidos políticos del Uruguay lo entendieron. O sea, el fundamento de la economía, los fundamentos de la economía y que te hacen caer en situaciones de niveles de endeudamiento que te inhabilitan y que no te permiten hacer nada de lo que quisiste, ni para repartir la torta, ni para nada. Eso se integró en todos los partidos y eso es algo bueno. Ahora, lo que creo que quedaría por hacer es, respetando esos fundamentos de la economía, algunas políticas que no son son de la macroeconomía, pero impactan mucho en la microeconomía. Por ejemplo, todos los regímenes de zona franca. La zona franca fue un invento de Baltasar Brun en 1923 para salvar a Colonia, que se estaba viniendo en una situación de hambruna, no sé qué. Bueno, fue una cosa puntual. Ahora, que a este país los inversores digan voy cuando me das un régimen de zona franca, que es perder todo, pero eso no lo empezó este gobierno. Mirá que eso viene. Estoy de acuerdo. Y fuimos abusando de eso. Y en definitiva, ¿qué implica estar en un régimen de zona franca? Como está UPM y como están un montón, está la industria del software y implica que no pagan. También. Sí. Exactamente. No pagan impuesto a la renta, no pagan IVA, no pagan impuesto de control de las sociedades anónimas, no pagan impuesto al patrimonio, no pagan el impuesto específico interno del IMESI, que lo paga la mayoría de la gente. O sea, pueden contratar personal extranjero vulnerando la normativa laboral, por ejemplo, uruguaya. Eso fue algo que pactó el Frente Amplio con UPM de manera secreta. Nosotros, nuestro amigo Toma y firmó que... Amigo mío no. Bueno, pero éramos compañeros. Ella dice que éramos compañeros de facultad. No, pero es que Toma era del Partido Colorado. Yo no sé, estando donde estaba, seguía siendo del Partido Colorado. Bueno, pero fue la... mano derecha de Vázquez. La mano derecha de Vázquez, no lo voy a negar. Inicialmente era Colorado. Cuando íbamos a la facultad decía que era Colorado, después se terminó. Bueno, no importa. Nunca fue del Frente Amplio. Bueno. Eso te lo pero el tipo... Pero se ganó la confianza de Vázquez. Pero el problema es que firmó en nombre del presidente del Poder Ejecutivo, firmó él. Que también mal hecho. Bueno, porque así como se firmó también a escondidas del pueblo uruguayo y a escondidas del propio directorio del puerto, se firmó la entrega a Catón Natil del puerto uruguayo. Sigue todo en lo todo mismo. Escondidas. Ahora, y todo sin transparencia. Yo me pregunto,
ningún ministro de Economía se cuestiona si está bien continuar en ese régimen de que para que la gente venga a invertir acá hay que hacer renuncia fiscal. Sí, sí. Pero renuncia fiscal total, porque no entran se llevan las ganancias, pueden llevarse las divisas, o tienen eso, por ejemplo, no nos podríamos empezar a cuestionar, bueno, esto está bien, está mal, mirar cómo viene la cosa, porque a las MIPYMES, no agropecuarias, nada. Bueno, agropecuarias o urbanas o del tipo que sea, no se le da ninguna ventaja de estas. Coincido totalmente Entonces, contigo, bueno, Margarita. esas son las cosas que habría que empezar a trabajar. ¿Y no te resulta sugestivo que ningún gobierno de ningún partido haya propuesto derogar o modificar eso? ¿No te resulta sugestivo? O sea, puede ser que todo el mundo se ha hecho en base a atraer la inversión extranjera. Pero se le fue la mano. Se le fue la mano, y porque además, yo coincido contigo, porque también uno de los problemas del Frente Amplio, a pesar de todas las políticas que generó de redistribución de la riqueza, en el materia de micropymes y de pymes, desastre. Se quedó cortísimo. Yo soy empresaria de una pyme, por lo tanto yo sé lo que sufrí y lo que viví. Y yo a veces digo, está bárbaro los números de la macroeconomía, pero cuando esos números de la macro llegan a la micro cotidiana, a la del tipo que tiene que levantar la cortina de su comercio o de su almacén, o al del oficinista, al que tiene un centro de trabajo. Y que tiene que respetar la normativa laboral. Todas las normativas laborales, la macroeconomía, plin. Te digo la verdad, no me llegó la macroeconomía. Bueno, entonces vamos a hacer los deberes, trabajar por esto en el Frente Amplio, y yo voy a trabajar. Me encanta. Porque yo creo que hay que revisar un poco las cosas, porque vienen en una misma línea, pero estamos estancados. Sí. Porque esto frena el crecimiento. Además, el proceso que se está viviendo en Estados Unidos y las elecciones de Estados Unidos, el propio Mullo lo dice, y lo dicen otros economistas, no augura que nosotros vamos a tener crecimiento en la inversión. No, ayer Mullo dijo algo muy revelador. El próximo gobierno la va a pasar muy mal. Sí, pero dijo que la economía uruguaya crece a un promedio habitualmente regular, que oscila siempre en el 2%, y que depende de que su crecimiento crezca y se desarrolle aún más, si hay un impacto externo. No depende de un impacto interno. Eso a mí me llamó muchísimo la atención. O sea, la realidad económica de Uruguay nunca va a cambiar. No ha cambiado y difícilmente cambie por impactos internos, sino por impactos externos. Quiero introducir un tema más en el cierre y les pido intervenciones cortas porque estamos ya sobre la hora. Estamos apasionados. Pero ha sido muy interesante. Todo lo que han dicho ha sido muy interesante. Hace un rato Selva decía, nadie quiere desequilibrios. También lo mencionó Graciano, que el votante quiere cierto grado de estabilidad y que no quiere ciertos desequilibrios. Ahora, hay que recordar que en el gobierno de Mujica, en el segundo gobierno del Frente Amplio, hubo grandes desequilibrios económicos. Y que al asumir el tercer gobierno del Frente Amplio, el segundo de Vázquez, Astori debió recurrir a una consolidación fiscal, a hacer ciertos ajustes de la economía porque había habido grandes desajustes. De hecho, Mujica lo dijo en una entrevista en Código País hace muchos años en Canal 12. Le había dicho a los directores de las empresas públicas, gasten y después vemos cómo arreglamos. Algo así. Entonces, algunos se lo tomaron muy a pecho eso. Nadie quiere algunos se lo tomaron al pie de la letra. Nadie quiere desequilibrios, pero a veces los desequilibrios ocurren. Algunos desequilibrios van en la dirección contraria o en la dirección equivocada, y esos desequilibrios luego hay que pagarlos también. Entonces, nadie quiere desequilibrios, pero a veces los tenemos que sufrir y recibimos ese impacto, Graciano. Hay una frase que ahora no se usa mucho, pero que en otra época se usaba bastante cuando llegaban estos tiempos, era el carnaval electoral. Todos recordamos cuando se hablaba del carnaval electoral. Es decir, ¿qué quiere decir el carnaval electoral? En Brasil, que Margarita está en la frontera allá, le hablaban del tren de la alegría, ¿no? O sea, ya cuando está todo al final, bueno, en fin, descorchamos champán, todos tiramos. prometen todo. No, prometen no, dan. O sea, bueno, en el carnaval. En el último año, a darle que va, como dicen los muchachos. Está pasando ahora. Compran votos de esa manera. A ver. A través de los cargos. Pero los brasileños, mira, bastante vivos.
después en la urna ponían al macaco, al loro, al no sé Sí. cuánto, era como para... Y que es algo Ridiculizar a- para burlarse. claro, pero vos sabés que eso también tiene que ver con esta cantidad de partidos que hay. Hay una cierta, por un lado, apatía para votar, viste que la Sí. gente está difícil Está para difícil, votar. está difícil. Hipertrofia de- Está muy polarizada Y está muy fragmentada la y está realidad todo política. fragmentado. Claro, pero lo que iba era Sí. con relación a la pregunta de Francisco, los desequilibrios surgen, ¿de dónde surgen? Del gasto. El desequilibrio surge del gasto. O sea, que es lo que le pasa a cualquier familia también. Vos tenés que le comprás los champiñones al nene, le hacés la fiesta a la nena, le comprás la bicicleta, bueno, después a fin de mes. ¿Y dónde Claro, sale la pero plata? ¿por qué no controlar los nombramientos? ¿Por qué no podemos saber cuánto ganan los asesores? Pero mirá que esto no Sí. es de ahora. No, Esto no es de viene ahora, no es de ahora ni- picantear el Sí. debate, pero ¿cuántos desequilibrios ocurren en función de la contratación de personas que está mal, y más cuando se hacen de formas por detrás de los tablados, pero cuánto inciden malas decisiones estratégicas que toma un país? Exacto. Por ejemplo, vamos a citar dos ejemplos, uno un gobierno Colorado y otro gobierno del Frente Amplio. El caso de Gasallago fue un tiradero de Sí, dinero sí. impresionante, o las inversiones que hizo ANCAP en la Argentina, en el gobierno Exacto, del Partido es cierto. Colorado, que generó también un gastadero interminable. Sí. Es cierto que se gasta dinero y se gasta dinero mal eventualmente en el ingreso de personal. ¿Cuánto mueve eso la aguja y cuánto mueven estas otras cosas la aguja? Sí. Yo En el relativizo, caso, perdón, perdóname, una cosita nada más, yo Está bien. relativizo por eso lo que tú decías de Muncho, porque si bien él dice eso del impacto viene del exterior, también habla de una reorganización del gasto del Estado y de generar, incluso con una herramienta que ellos inventaron de inteligencia artificial, todo lo que son superposiciones Sí, del Estado duplicaciones. uruguayo absurdas y gastos absurdos que se superponen sin necesidad. Sí, hay una Así que inercia. buen aporte. A ver, vamos a entendernos. Hay una inercia en el gasto, que viene de antes y que sigue, se comprometió el sistema de cuidado, leyes especiales de jubilación. Hay una inercia, se va agrandando porque cada uno que viene quiere inventar la pólvora y quiere conseguir más votos dándole. Porque ¿cómo se consiguen los votos en pequeños grupos? Dando beneficios a pequeños grupos. Entonces, a vos te doy tal cosa, vos sos de, yo qué sé, de la fábrica de cerveza, te doy tal cosa, ahora está el lío de la pesca. Sí. Y entonces se busca. Ahora, los casos que señalaba, es distinto, eso, digamos, está dentro, llamémosle, de lo que uno puede entender como un funcionamiento un poco patológico, pero del sistema institucional, democrático, atender los electorados, etc. Los casos que señalaba Francisco en la introducción de la pregunta son casos lindantes con el Código Penal. Es muy distinto, Francisco. Es muy distinto. El caso de la regasificadora, en Brasil, terminó gente presa. El propio Lula terminó preso. El presidente de Ay, Odebrecht no, terminó por eso preso. no terminó preso, Pero, disculpame. pero, La vida demostró que déjame todo terminar. fue preparado. Sí, Disculpame, preparado no por los seas coimeros, malo, preparado por los no seas coimeros. malo. Igual que el preparado por los impeachment. coimeros. Pero, a ver, preparado por los Contra coimeros. Dilma A Rousseff, ver, por fue favor. una robadera, como dicen en Brasil, del Lo principio al único fin. que le tipificaron a Lula era el tríptico, sí, que no había recibido, que había a ver, recibido, como yo te dono a vos sí. una motoneta y vos no la usás, Escúchame, la y después te corrupción que ha habido acuso en Brasil, que la sos dueño corrupción de la- que ha habido en Brasil no la por niega favor. absolutamente nadie, solo vos podés negar la corrupción. No, Solo no vos podés niego negar. la implicancia de Lula en esa corrupción. Por favor. Y la vida lo ¿Pero quién demostró. daba los ¿Sabés qué? Era el candidato que iba a ganar las elecciones. Nunca sabía nada. Nunca sabía todo nada. terminó. Cuando Bueno, preguntaban. para lo que voy es, Sí. el caso también que mencionó Francisco de las inversiones de ANCAP en Argentina también son muy sospechosos. Sí. También son muy sospechosos. Porque hacer negocios en Argentina no es para cualquiera. Hacer negocios en Argentina implica aceptar ciertas reglas de juego, ciertos condicionamientos. Como dijo Jorge Valle, una manga de ladrones del primero al último. O sea, si uno va a hacer negocio con una manga de ladrones del primero al último, tiene que entender que hay cosas que son arenas movedizas, hay campo minado, puede apoyar el pie y salta todo. Entonces, una cosa es la patología del sistema, la contratación de funcionarios, la prebenda, la cosa, alguna licitación para alguien ha llegado al poder. Y otra cosa es el delito. Sí, Y otra cosa es vincularse con coimeros comprobados. En toda América Latina todos terminaron presos los vinculados a Odebrecht. En todo. En Perú cayeron 2 presidentes. Ahora se están anulando todo. En Panamá cayó un presidente. En Ecuador cayó un vicepresidente preso. O sea, todo donde estaba la maquinaria
esa infernal que había creado el PT con las empresas constructoras, terminaron todos presos. Entonces, sí, claro. No confundas a la audiencia. Entonces, pero a ver, entonces quiere decir que acá hay una cosa que es un manejo desequilibrado, algunas cosas que se hacen mal, gastos de obra pública que de repente los gastos son un poco raros, que se gastó tanto, en fin, yo qué sé qué, bueno, hay sospechas y la justicia está lenta para investigar. Eso es una cosa. Como fue otros temas también. Es una cosa, pero es una cosa grave. Pero lo que pasa es que como la gente es inteligente, ¿por qué los políticos, los liderazgos no dan un paso adelante y dicen, bueno, vamos a analizar esto? Porque las concesiones secretas por 50 años, por ejemplo, de la renuncia fiscal por 50 años, es una cosa grande. Grave, es muy grande, es enorme. Gobiernos hacia adelante. Muchos gobiernos y compromete el futuro del país. A nuestros nietos y a nuestros revisar esa política. Esa es una política grande, porque es una política que además... ¿Por qué te parece que nadie lo propone? Y bueno, pero yo no entiendo. Vuelvo a la pregunta inicial. Para mí, porque tiene que haber algún tipo de corrupción encubierta. Yo no puedo probarlo porque no lo sé. Pero nadie regala, nadie hace una renuncia fiscal a futuro por 50 años gratis. Porque se sabe que es algo grave. Porque está comprometiendo los recursos y la vida de los hijos y los nietos y los bisnietos. Yo sinceramente pienso que tiene que ser así. Porque ¿por qué aceptar que una empresa venga y te diga, mira, acá me tenés que dar por 50 años el agua gratis, esto? Yo sinceramente no tengo las pruebas, pero evidentemente tiene que haber algún tipo de corrupción. Yo no lo sé, pero por eso también, bueno, ¿por qué no? Hay dos abogados en la mesa, saben de lo que hablan, imagínate. Sí, pero a ver, o sea, todos podemos pensar muchas cosas, y yo creo que algunas cosas sigamos la ruta del dinero, me gusta eso, porque de verdad, yo no creo que ninguna de las cosas que se hacen en el gobierno, ni siquiera en este gobierno, se hacen simplemente por amor a la camiseta. Se hacen porque atrás hay un trasfondo económico. Yo no creo que el puerto a Catognatí por 60 años se le dio a Catognatí graciosamente y que no hay plata en el medio. Discúlpenme, pero no lo creo. Creo que hay un montón de cosas que están encubriendo intereses económicos subyacentes por los cuales se mueven las perillas, como vos decís, como te gusta decir, del señor Lacalle. Todos podemos pensar muchas cosas de mucha gente. Todos podemos pensar muchas cosas de mucha gente. Tenemos derecho a pensar. Perdón. Todos podemos pensar muchas cosas, y tú no sos la excepción, y yo tampoco. Yo también pienso muchas cosas. Lástima que no soy investigadora. Y yo también pienso muchas cosas de mucha gente. Algunas cosas me parece imprudente decir lo que pienso, porque me parece que hay aspectos de las personas, del honor de las personas, de la respetabilidad de la persona, que hay que tener un límite para esas cosas. Yo no puedo venir a decir alegremente, en tal obra pública fulano se llevó tanta plata y por algo costó 5 veces más. Yo no puedo venir a decir eso. ¿Cómo voy a decir eso? Pero te llama la atención que costó 5 veces más. Me llama la atención, y me quedo con la pregunta. Hay que ser bobo para pensar que no pasó nada. ¿Tú pensás que yo soy bobo? No, por eso digo. Habría que ser bobo. Si yo soy bobo, bueno, entonces yo creo, volviendo al tema inicial, creo que sí, que hay desequilibrios. Hay muchos que son producto de la inercia político-electoral. Hay otras cosas que son otra cosa. Y en esa otra cosa, me parece que hay un frente bastante... No es un juego de palabras, ¿sí? Hay un frente bastante amplio que engloba muchos sectores de la vida del país, excede la política, hay sectores económicos, hay sectores políticos, hay sectores empresariales, hay sectores diplomáticos, hay potencias extranjeras, hay una cosa muy grande dentro del cual Uruguay es una pieza pequeña, y eso también forma parte de la realidad. Uruguay no es una superpotencia mundial. No, forma parte de la realidad. Tan es así que a mí me llamó la atención que cuando se inauguró UPM no faltó nadie. Estaban todos para cortar la cinta. Cuando se inauguró el aeropuerto también. Bueno, por eso es cierto, pero... Vamos a acordarnos de todo también. Pero lo que digo es que en cierta medida todos los liderazgos avalan esa manera. Que yo creo que esa falta de transparencia... ¿Cuánto importa a la gente eso?
¿Cuánto importa, Margarita, a la gente? Esa es una gran pregunta. Eso es lo que Si importa. quieren lo ponteamos para el jueves que ¿Cuánto viene, porque ya importa estamos la sobre gente? la hora. ¿Cuánto pesa la corrupción en el voto? Me gustaría saber. La corrupción es una cosa, la sospecha de la corrupción es una cosa y los que van presos son otros. Son cosas la distintas. corrupción, estoy hablando concretamente de Tal vez hay que separar corrupción de transparencia, por ejemplo, Claro, para yo digo, por eso pregunté cuánto importa a la gente. Yo creo que le importa poco. Le importa poco. El Frente Amplio volvió a ganar una elección después del caso Pluna. Después del caso Pluna ganó una elección. Fue pero un remate totalmente arreglado de punta a punta, con concesiones increíbles, inauditas. Perdóname, no es cierto. Porque a la gente no le importa tanto la corrupción. El Estado se quedó con 14 millones de dólares del aval y con los aviones incluidos. Ahí no hubo corrupción, nadie se metió plata en el bolsillo. Una vergüenza de principio a fin. Mamarracho. Un presidente que sabía que iba a pasar, un empresario mentido. Arreglando un remate, todo. Y ganó el Frente Amplio de vuelta. Arreglar su remate bueno, está. Yo veo que tiene buenos abogados. La gente demora, pero pienso, ¿qué es el liderazgo? Los líderes políticos no pueden ponerse en ese nivel de razonamiento y decir, bueno, esto que venimos haciendo está bien, antes de que la gente se dé cuenta. Porque la gente se da cuenta. Yo creo que la gente se da cuenta, pero no es que no le importa. Vos que hay gente que no se da cuenta. Bueno, lamentablemente tengo que cortar porque estamos pasados de hora. Me parece muy interesante, sí, sin dudas. Me parece muy interesante el tema que se planteó de lo que incide el oscurantismo, la falta de transparencia eventualmente, y la corrupción, falta de ética. Que la corrupción, determinemos, es un delito que lo resuelven los jueces, no la opinión pública. Es ¿no? cierto. Pero es interesante para plantearlo. Seguramente en la semana previa a las propias elecciones internas tengamos 2 de estas instancias para poder profundizar más sobre algún aspecto. Vamos a comer los dobles esa semana, vamos a venir 2 veces. Hablen con Martínez y con María José Pastorino. Que pasen bien, gracias a los 3 por venir. Gracias, hasta el próximo jueves. Otra mañana, no apto para fanáticos. En un entorno rodeado de naturaleza y con nuestras exquisitas aguas termales saladas, Salinas del Almirón es el lugar ideal para un merecido y necesario descanso físico y mental. Con nuestro régimen de pensión completa e instalaciones de primer nivel, no tendrás que movilizarte ni preocuparte por nada que no sea disfrutar. Aprovecha nuestras promociones especiales. Tarifas a partir de $70 por persona en base doble. Incluye desayuno, almuerzo y cena, con la ruta completamente renovada y apenas a 350 kilómetros de Montevideo. www.salinasdelalmirón.com. Bodega Pa, una experiencia única, con sus espumosos Extra Brut, Brut Rosé y Demi Sec. Vibrantes, llamativos, ricos y especiales. Además, su ya clásico Spritz, listo para consumir. Encontranos en todos los ciber del país. Anímate a vivir la experiencia Pa. El Parque Vacacional de Aebu en Piriápolis te espera para pasar las mejores vacaciones en familia. Zona de camping, cabañas y apart hotel. Consulta tarifas y promociones en www.parquevacacionalpiriapolis.uy. El invierno llega a Oasis.